Vamos a retomar nuestra historia en el profeta Jonás. Hoy estamos en el capítulo 3. Estos dos primeros versículos dicen lo siguiente. Mira conmigo el libro de Jonás en el capítulo 3. Dicen los dos primeros versículos todos juntos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el lindo tiempo de cánticos, el número especial tan significativo, Señor, y también el poder adorarte como pueblo reunido. Te agradezco por mis hermanos que hoy están presentes y te pido, buen Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que se mueva libremente y que podamos sacar verdades prácticas para nuestras vidas. Utiliza, Señor, a tu siervo en la comunicación de tu palabra. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Comenzamos nuestra historia con un profeta de Dios. Es un vocero de Dios. Él es un hombre llamado Jonás. Este hombre llamado tiene una comisión: ir a un pueblo pagano, gentil, que no pertenece a la nación de Israel, en un tiempo donde lamentablemente la nación de Israel se ha dividido. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Y Dios llama a Jonás a que lleve un mensaje al sector de los sirios allá en el norte de Israel. Un pueblo que es odiado, que odia al mundo entero y que la nación de Israel siente temor o rechazo por lo horrendo que es su práctica. Muchas cosas tienen que haber pasado en la mente de Jonás, pero hay algo que Jonás debía entender. Y es por eso que está este libro en la revelación bíblica. Dios había llamado a la nación de Israel a ser luz y testimonio. Y las naciones debían convertirse al Dios de Israel. Ahora, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, ¿cómo van a confesar a quien nunca han oído? Es la misión de Jonás de llevar el mensaje, pero él decide su propia agenda, sus propios planes. De más está decir que muchas veces, cada vez que usted escucha la palabra de Dios abierta en el día de hoy y escucha la voz de Dios, usted no tiene la opción de decir no estoy de acuerdo contigo con la Biblia. Porque ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para decir esto creo y esto no creo. Usted debe obediencia, pero este hombre decide hacer algo que es imposible. Ya el libro de los Salmos están escritos. Ya se ha escrito el Salmo 139 donde dice: ¿dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde voy a escapar de tu presencia? Y decide Jonás, ¿qué cosa? Huir de Dios. Dios tiene planes con su siervo, como lo tiene con cada uno de nosotros. Y en medio de la embarcación, sufre la embarcación. La historia, usted ya la conoce, es lanzado finalmente porque Jonás reconoce que lo que está ocurriendo en la barca es por su causa. Hemos visto que cuando tú tomas malas decisiones, lejos de la voluntad de Dios, no solamente tú eres afectado, sino los que están también a tu alrededor. Jonás, en el vientre del pez, pensó morir. Y él eleva una oración. Ahora, Dios lo llevó a ese punto para quebrantar su vida y llevarlo de regreso a tierra, ya que la Biblia dice que el pez que hizo, lo vomitó. Y ahí termina el capítulo 2, con una oración Jonás en el vientre del pez. Algo que humanamente o lógicamente es imposible para el hombre. Sabemos que hay diferentes animales que aún el hombre desconoce. Pero mis queridos, aquí se pone de vista algo importante. Si Jesús reconoce esta historia como un relato verídico, ¿quién somos nosotros para qué? Para negarlo. De hecho, nada de las Escrituras usted puede negarlo. ¿Sabes cuándo negamos una porción de las Escrituras? Cuando afecta mi ego, mi carne. Es ahí cuando yo discrepo con las Escrituras. De lo contrario, debemos obedecer. El miércoles decíamos, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanece. Y ni siquiera una tilde es quitada porque es eterna palabra de Dios. Sin más que decir, nos encontramos en el capítulo 3. Y vemos acá algo tremendamente interesante. Y lo que hoy quiero compartir con ustedes en los minutos que me quedan es cuando Dios da una segunda
oportunidad. Porque observa lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. No sabemos cuánto tiempo pasa entre el capítulo 2 y el capítulo 3. No sabemos si Jonás está en Jope o en Jerusalén. Posiblemente fue a Jerusalén porque en el capítulo 2, verso 9, él promete votos a Dios. Y los votos y las ofrendas solamente eran presentadas en Jerusalén, porque ahí estaba el lugar de adoración. Ahora, ¿qué habrá pasado por la mente de Jonás? ¿Qué habrá pasado? Si comparamos el versículo 2 en capítulo 1, veremos, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella, con la diferencia al capítulo 1, versículo 1 y 2, con la diferencia que Dios le dice, yo te voy a decir lo que tienes que decir. El primer mensaje, bueno, no me quiero adelantar al estudio de la próxima semana, porque la próxima semana es cuando hay un avivamiento. Pero vemos que el mensaje era más duro en su primera versión que en su segunda versión. Y el resto es completamente igual. Algo muy importante a considerar. Dios salvó a Jonás, porque él dentro del pez, o cuando él pidió que lo lancen al mar, ¿a qué conclusión llegó? Tengo que morir. No te olvides una cosa. Si Dios te salva, si Dios te salvó, es para servicio. No hay más. Si tú eres un hijo de Dios, has sido rescatado, es porque Dios te ha salvado. Dios nos salva para salvación. ¿Qué habrá pensado Jonás al estar tal vez presentando su ofrenda en Jerusalén, pagando sus votos? ¿Qué habrá pensado? Tras el arrepentimiento de Jonás en el pez, Jonás ya no es el mismo. Tras la crisis, tras la disciplina, tras los momentos difíciles que Dios tiene que hacer con nosotros cuando andamos en desobediencia o en rebeldía, después de esa etapa, si nos graduamos, no podemos seguir siendo las mismas personas. Jonás tal vez está en Jerusalén presentando su ofrenda. ¿Qué habrá pensado Jonás? Señor, yo sé que te fallé. Yo sé que me equivoqué. ¿Será que ya no voy a volver a ser tu siervo? ¿Será que he sido descartado? ¿Qué habrá pensado? Vemos acá, en este texto, que lejos de que uno a veces piense, ¿será este mi último pecado? ¿Será esta mi última falta? ¿Será que Dios ya no me va a usar más? ¿Qué va pensado? ¿Soy un ex profeta, Jonás, o sigo siendo un siervo del Señor? Vemos acá que Dios le da a este hombre, ¿qué cosa? Una segunda oportunidad. Pregunta, ¿lo merece? Ahora, cuando pienso en segundas oportunidades, me refiero primero a creyentes. Segundo lugar, a servicio. Porque la segunda oportunidad es para creyentes y tiene que ver con el servicio, no con la salvación. ¿Por qué? Porque claramente Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice, todos juntos, y de la manera que está establecido para los hombres, ¿qué? Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La segunda oportunidad no tiene que ver con salvación, porque una vez que el hombre muere, ya va directamente ¿qué? Al juicio eterno, preparándose para su condenación eterna. Pero sí hay segunda oportunidad para aquellos que pasan el proceso en sus vidas. Yo no sé si Dios te ha dado a ti una segunda oportunidad en tu vida o no. Pero Satanás es experto en hacernos creer que somos desechables, que si nos equivocamos, se acabó. De hecho, Proverbios enseña 7 veces caerá el justo, mas volverá a levantarse. Sí hay oportunidad. Y quiero que juntos veamos las lecciones que aprendemos cuando Dios da una segunda oportunidad. Pero cuando Dios da una segunda oportunidad es después de un proceso en la vida.
después del quebrantamiento, después de que Dios trate en la vida. Y quiero partir en primer lugar mostrando este principio, y el tema de hoy es en forma temática. Quiero que observes en primer lugar algunos ejemplos, personajes que cayeron y que en el tiempo Dios les dio segundas oportunidades. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de personas que cayeron. En primer lugar, quiero hacer mención de un hombre que fue un asesino y que cometió un asesinato de forma deliberada. Si tú abres tu Biblia en Éxodo capítulo 2, versos 11 al 15, verás que Moisés ve a un egipcio maltratando a un hebreo. ¿Y qué hace Moisés? En verso 12 dice lo siguiente: entonces miró a todas partes, Moisés, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¡Wow! Hizo venganza. Miró a todas partes que nadie lo viese, que no hubiese testigo, lo asesinó y luego lo escondió. Este es el gran Moisés, el gran siervo de Dios. Un hombre que cometió un asesinato. Y después de asesinar a un egipcio, Moisés, ¿qué pasó con él? Tuvo que huir. ¿Por cuánto tiempo estuvo huyendo? 40 años solo en el desierto, para que después de 40 años Dios le diese ¿qué cosa? Una segunda oportunidad. Otro ejemplo, otro caso, otro ejemplo de otra persona que en caída. Segundo lugar, un hombre que cometió un pecado horrendo, una inmoralidad sexual, y luego de la inmoralidad sexual que cometió, un asesinato para tapar su pecado. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, encontramos al gran rey David. Un hombre que dice las Escrituras que tuvo el corazón ¿de quién? De Dios, pero que cayó tan bajo codiciar. Él tenía las mujeres, él pudo haber tomado cualquier mujer, pero él decidió tomar la mujer de un siervo fiel, Urías, preparar toda una trama. Y como no funcionó, directamente lo mandó a asesinar. El Salmo 32, el Salmo 51 son autobiografías de este hombre en su pecado. Dice que cuando él cayó, no confesó, no quiso arreglar sus cuentas con Dios, se envejeció. Pero en el tiempo Dios le dio ¿qué? Una segunda oportunidad. ¿Qué podemos decir en el Nuevo Testamento de esa historia que contó nuestro Señor Jesucristo, de aquel joven que le dijo: Padre, antes que te mueras, quiero que me des todo? Y salió con una rebeldía hostil. En Lucas capítulo 15 dice que este muchacho malgastó todo su dinero, con amigos, con mujeres, con fiestas, y luego que Dios comenzó a tratar en él, y ya no tenía amigos, ya no tenía dinero, ya no tenía qué comer. Él, dice en Lucas 15, verso 19, que él reflexionó y dijo: yo aquí codiciando el alimento de los cerdos, animales impuros para los judíos, y mi padre, sus hijos, sus criados y también sus jornaleros tienen cuidado de mi padre. Y él dice: tal vez si regreso me acepte, no como hijo, no como siervo, no como esclavo, sino como un jornalero. ¿Sabes que un jornalero es aquella persona que un amo lo contrata por 5, 3, 4, 1 hora y se acabó? No hay mayor que compromiso, porque es una jornada y el dueño, el capataz, determina la jornada. Pero Dios y su Padre, que se refleja el corazón de Dios, le dio ¿qué cosa? Otra segunda oportunidad. Sin ir más lejos, aquel que recibió las llaves del reino, aquel que es líder principal en la iglesia del primer siglo, el apóstol Pedro, vemos que vez tras vez, no solamente vemos a un asesino, un adúltero, a un pródigo en rebeldía, sino que vemos a un hombre que vez tras vez defrauda a su Señor.
¿Cómo lo defrauda? En Mateo capítulo 6, verso 40 vemos que Pedro se queda dormido en el momento más difícil del Señor, que necesitaba apoyarlo en oración. Ni tan solo una hora. Defraudó durmiéndose cuando tenía que velar. ¿Sabes cuándo defraudó al Señor? Cuando a Jesús lo estaban sentenciando y él estaba calentándose con los enemigos de Jesús. Ahí estaba. O cuando sencillamente por 3 veces negó a Jesús. ¿Cómo lo negó? Dice la Escritura, aún con maldición, usando malas expresiones. Pero podemos observar que en Juan capítulo 21 Jesús tuvo una conversación con él y le dice, hey, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Y qué le encargó el Señor? Apacienta mis ovejas. A pesar de que tanto Moisés, un asesino, David, un adúltero, el pródigo, un rebelde, Simón, un defraudador, recibió la oportunidad y es Pedro quien predica el Evangelio por primera vez a los judíos y se convierte en 3,000. Y luego le predica a los gentiles y la puerta quedó abierta para que toda persona entre reconociendo a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él recibió ¿qué cosa? Una segunda oportunidad. Ahora, hay un relato más, un pequeño joven que escribió el Evangelio de Marcos. Comienza en Hechos capítulo 13 su historia, junto con los discípulos, se llama Juan Marcos, sobrino o pariente de Bernabé. En Hechos capítulo 13, verso 13 dice que este muchacho, al ver las dificultades, abandonó la obra. Vemos acá que él es un desertor. Más adelante en el relato bíblico encontramos en Hechos capítulo 15 que Bernabé quiso llevar a su sobrino en el segundo viaje misionero con el apóstol Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? No estuve de acuerdo que se volviese a incluir aquel que había abandonado la obra porque no había ninguna garantía de que este defraudador continuaría en la obra. Y se separó la dupla perfecta de ministerio en el libro de los Hechos y en el primer siglo de la era cristiana. Es una división, es triste. Años después, cuando Pablo escribe su última carta, le dice a Timoteo, toma a Marcos, 2 Timoteo 4:11, y tráele conmigo porque me es útil en el ministerio. ¿Qué pasó? De ser un defraudador, un desertor en la obra, ahora Pablo dice, me es útil, me es necesario, lo necesito a mi lado. Es que Dios le dio, ¿qué? Una segunda oportunidad. Quiero que notes algo, si bien es cierto, hay una segunda oportunidad, déjame decirte que esa segunda oportunidad no es fácil. Hay un precio que se tiene que pagar y hay una lección que se debe aprender. No es decir, confieso y Dios me perdona y sigo adelante. No nos equivoquemos. Esa segunda oportunidad requiere un proceso. Hemos visto las personas en caída, algunos ejemplos de las Escrituras. Veamos ahora el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para que esa persona en caída, en pecado, en desobediencia, como hemos mencionado, logre nuevamente ser usado por Dios? ¿Por qué? Porque uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que nos autojustificamos y no aceptamos la realidad de las cosas. ¿Sabes que el principio del cambio es darse cuenta que uno tiene que cambiar? De lo contrario, nada va a pasar. Y es muy posible que tú vez tras vez escuches la palabra de Dios, oigas sermones, no importa, aquí, en la net, donde sea, estás escuchando y siempre justificándote. Dios no te puede usar. Dios no puede darte una segunda oportunidad y es posible que tú ya estés en esa tierra. El plan de Dios para captar la atención. ¿Qué hace Dios para captar la atención y llevarnos a una segunda oportunidad? Dios usa ciertas puertas. En primer lugar, tomando el ejemplo de Moisés, Dios tuvo que separarlo a él.
de su formación, de su gente, mandarlo al desierto por 40 años. Dice el libro de Éxodo capítulo 2, verso 15. Oyó Faraón acerca de este hecho, de lo que había hecho Moisés, y procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Fue en ese tiempo que Dios le llevó por el proceso de restauración. Dios le enseñó todo lo que necesitaba saber para cuando llegara el momento de su segunda oportunidad. Ahora, las cosas en Moisés no funcionaron al otro día. Fracasó y al día siguiente Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Cuánto tiempo pasó? 40 años lejos. 40 años lejos, que hasta perdió su habla. Hasta él dijo, yo ya no sé el idioma, no creo que era tartamudo, sino que después de 40 años casi ya había perdido su lengua original o materna. ¿Cuál fue el principio que Dios utilizó? Separación. ¿Te has fijado que a veces parte de la disciplina en una iglesia es también qué cosa? La separación. Segunda, ¿qué hizo Dios con David? ¿Qué tuvo que hacer Dios con David? Con Moisés, separación. Con David, una confrontación. En 2 de Samuel capítulo 12 vemos 1 al 8 que viene el profeta Natán y le cuenta al rey David una historia de un hombre pobre que tenía su ovejita y de un hombre rico y que el hombre rico teniendo tanto mandó a matar ¿qué? La pequeña corderita de ese humilde hombre pobre. ¿Cuál fue la reacción de David? Si eso ocurrió en mi reino, yo voy a hacer justicia. Tráiganme a ese hombre malvado. ¿Y qué le dice Natán? Rey, tú eres ese hombre. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con David? ¿Cómo se habrá estremecido? No reprendas al escarnecedor para que te aborrezca. Corrige al sabio y el sabio te amará. David, a pesar de su horrendo pecado, por sobre todas las cosas, él amaba a Dios. Pero ¿te has fijado que a veces queremos corregir o exhortar a alguien y su reacción eso es de soberbia, de arrogancia y de rechazo? Nunca va a tener ¿qué cosa? Una segunda oportunidad. Para Moisés, ¿cuál fue el proceso de Dios? Separación. Para David, ¿cuál fue el proceso de Dios? Confrontación. Para el pródigo, ¿cuál fue su lección? Llegó al fondo, ya no tenía amigos, no tenía dinero, no tenía que comer. Llegó a una desesperación. Perdió todo. Llegó al fondo. Dice Lucas capítulo 15, si tú lo miras conmigo en verso 14. Abre tu Biblia, Lucas 15, 14. Estoy citando los textos y no en pantalla para que usted abra el relato bíblico. Y cuando todo, dice el verso 14, cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué dice el texto? Vino, mira, abre tu Biblia. ¿Vino qué? Lucas 15, 14. ¿Qué vino? Una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Casi siempre en las Escrituras, cuando Dios envía hambre, es disciplina. Es porque quiere llamar a su pueblo que abran sus ojos y miren al cielo y reconozcan su falta. Y fue, verso 15, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Cerdos, judíos, que ni siquiera pueden tocar a un cerdo porque es impuro. ¿Dónde vemos a este muchacho? Cuidando cerdos. Eso es bajeza. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es interesante que el relato dice que volviendo en sí, que fue, Dios le llevó tan bajo en su vida, le quitó absolutamente todo, para que en esa desesperación
recordase a quién, a su padre. Qué tremenda lección hay ahí. Cuando nosotros, aún nuestros hijos en rebeldía se apartan, si sembramos la palabra en su corazón, yo creo que en algún momento ellos recordarán qué cosa. La semilla es plantada en su vida. ¿Qué pasó con Pedro? Si con Moisés fue la separación, si con David fue la confrontación, si con el pródigo fue la desesperación, ¿cuál fue el plan de Dios para demostrarle el fracaso y llevarlos a la puerta que Dios quería de segunda oportunidad a Pedro? ¿Cuál fue? Cuando el gallo cante. Cuando el gallo cante. Y él lo negó una vez, 2 veces, y Mateo capítulo 26, verso 34. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y él dijo, no lo conozco, maldito es Jesús, no soy de él, no soy de él. Y en Mateo 26, verso 75, cuando escuchó el canto del gallo, dice que lloró amargamente. Demostración. Juan Marcos, ¿qué fue lo que Dios usó en su vida? Yo creo que Dios usó el consuelo de su familiar, de Bernabé. Es posible que Bernabé le dijo, muchacho, no te preocupes. Tal vez ahora Saulo o Pablo no lo ha visto, pero yo sé que Dios te va a volver a usar. Lo abrazó y se fue con él. Queridos, ¿qué usó Dios con su profeta? Con Jonás. Para captar su atención. ¿Qué fue lo que Dios utilizó con su profeta? Un pez. Lo aisló por un tiempo. Para Jonás fue el aislamiento. Lo dejó solo, en una aula. En una aula de clases, solito, para que él pudiese reflexionar. Dios utiliza medios más necesarios para trabajar en nuestras vidas. No se me duerma ahora. ¿Cómo está su vida? ¿Estás en ese tiempo en que Dios quiere darte una segunda oportunidad? ¿Qué pasa? Rápidamente, hemos visto personajes en caída. Hemos visto el plan, qué es lo que Dios usó para captar la atención de ellos. Permíteme rápidamente mostrarte el proceso en el corazón de las personas. Porque la segunda oportunidad no es de un día para otro. Si bien es cierto en el libro de Jonás, en el capítulo 2, Jonás está en el vientre del pez. No sabemos si Dios le dio la segunda oportunidad, ni bien lo vomitó el pez y ahí estando en la playa, ahí comienza como algunos dibujos la palabra de Dios y lo envía de nuevo. No sabemos cuánto tiempo pasó. Porque el escritor, su importancia, lo que él nos quiere decir es que Dios quiere utilizarte. Que si eres salvo es para que sirvas. Y si no sirves, no eres bueno para vivir en la vida cristiana. ¿Cuál es el proceso? Miremos el proceso que debe ocurrir. Algunos pensamientos acá en esto. Creo que en primer lugar tiene que haber un momento de reconocimiento. De darnos cuenta de que estamos mal. Muchos de los que se salen del camino, de la comunión con Dios, parece que vivieran en un mundo irreal. De esa forma niegan lo real que está sucediendo en sus vidas. Creen que todo está bien. ¿Cuántos años llevas en la vida cristiana? ¿Cuántos años llevas como creyente? ¿Cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? ¿Cómo está tu testimonio, tu ejemplo para los demás? ¿Cómo está tu fidelidad al Señor en todas las áreas de la vida cristiana? Si no hay consecuencias, si no eres consecuente en tu vida, si no hay perseverancia, algo está mal. Algo está muy mal. Si tú vives cuestionando las verdades de la palabra de Dios, algo está mal. Y tal vez no te das cuenta. El primer principio, ¿cuál es? Es el principio del reconocimiento. Algo está mal. Si tú lees las 7 cartas que el Señor escribe a las iglesias del Asia Menor, entre una de ellas decía, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada.
Esa es su conclusión. Pero, ¿qué le dice Dios? Ese es Éfeso. Dios le dice, ¿sabes qué? Tú eres pobre y estás a punto de morir. ¿Sabes? El temor más grande que yo tengo en la obra, en el ministerio, en la vida, como pastor, a cargo, como responsable de una congregación, es que funcionemos como iglesia. Tengamos cultos, escuela dominical, actividades. Y pareciera que todo está bien, pero Dios ha quitado el candelero. No alumbra, no hay luz. Pero si estamos funcionando, tenemos escuela dominical, tenemos ministerio, apoyamos misiones, pero Dios ha quitado su mano ¿de qué? De bendición. Hikavod, en el hebreo. Hikavod, cuando Dios quita su gracia. Es posible que tú tengas acciones cristianas. Vienes acá porque te has acostumbrado a venir, porque es parte de tu vida. Pero el Señor dijo, este pueblo viene y se reúne delante de mí. Me canta, pero me canta ¿de qué? De labios hacia afuera. Y su temor no es más que mandamientos de hombres. ¿Sabes cuándo se ve eso? Cuando se ponen a prueba tus convicciones. Cuando se ponen a prueba tus verdades, tus valores. Y ahí es cuando se ve si realmente crees, confías en la palabra de Dios o en tu propia capacidad. Es por eso que el primer principio es el principio del reconocimiento. No va a haber, escúchame bien, no habrá ninguna oportunidad si no hay en la vida de las personas un reconocimiento de que han fallado, que han fracasado, que han pecado. Es el perfil que vemos en todos los pasajes mencionados en las ilustraciones. El quebrantamiento está ahí, la disciplina está ahí, pero hay algo más. Cuando yo topo fondo tengo que reconocer que hice mal. Segundo lugar, tiene que haber sentimientos. Tiene que haber remordimiento. ¿Y por qué digo remordimiento? Porque tiene que haber dolor. Tiene que haber lágrimas. ¿Qué pasó con Pedro cuando escuchó el canto? Lloró amargamente. ¿Qué pasó con David cuando reconoce su falta, su pecado? Él escribe el Salmo 32, él escribe el Salmo 51, quebrado, quebrantado, adorando a Dios por la misericordia. Tiene que haber dolor. Usted debe reconocer que ha fallado, que ha pecado delante de Dios. El muchacho pródigo dijo, me levantaré, pediré perdón. Él mira al cielo y reconoce que ha fallado y planeó la forma de pedir perdón. ¿Cuándo fue la última vez que usted reconoció su falla? Como padre, como cónyuge, como creyente. A veces usted comenta cosas de los demás y nunca va a la persona y decir, sabes que yo hablé mal de ti, perdóname. Eso está dando vuelta ahí. Tiene que haber reconocimiento, tiene que haber remordimiento. El salmista dice, cuando callé se envejecieron mis huesos y todo mi verdor se volvió en sequedad. Él comenzó a consumirse. Tercero, tiene que haber no simplemente el remordimiento, que es la emoción. ¿Sabes que el remordimiento a veces puede ocurrir cuando te cacharon en lo que hiciste? Como cuando uno sorprende a un hijo haciendo algo incorrecto y llora. Llora porque lo sorprendieron. Pero no porque está ¿qué? Arrepentido, que es otro paso importante. Porque usted puede racionalizar, fue cierto, sí, yo me equivoqué, estuvo mal. Y puede haber emociones. Pero el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice que el que se arrepiente y se aparta, alcanza la misericordia. El arrepentimiento no simplemente es un sentimiento, sino que es una acción. Me equivoqué. Reconozco, vuelvo a empezar. Yo me acuerdo, ese hombre, yo iba con mi esposa caminando y él estaba en la plaza tirado, borracho.
me vio, venía a la iglesia. Habíamos ayudado a su esposa. 5 hijos tenía, o 4 hijos, y venía la siguiente. Todas niñas. Tirado en el piso, borracho. Me vio y se puso a llorar. Me dice, yo le pido perdón a Dios, le pido perdón, perdóname, pastor, perdóname. Remordimiento. Nunca dejó el alcohol. Necesitaba ayuda. A veces ocurre lo mismo con nosotros. Tú escuchas un mensaje y dices, oh, wow, sí, Señor, amén. Remordimiento. Pero ¿qué del arrepentimiento? Cambios. Decisiones. Todo comienza con una decisión. Y luego mantener esa decisión. Tiene que haber reflexión. No simplemente reconocimiento, remordimiento, arrepentimiento. Tiene que haber también reflexión. Es cuando analizamos las ramificaciones de lo que ha sucedido. En cada uno de los ejemplos que encontramos, una especie de paréntesis entre lo que ocurrió y la participación en el ministerio. Lleva tiempo para que un alma se sane, para los que sufrieron, porque no solamente yo soy afectado, el que cometió la mala acción, ¿quién también es afectado? La familia, los hijos. Hay cosas que yo me arrepiento, que me he arrepentido, que he tenido que hablar con mis hijos, pero no puedo volver, ¿qué? Atrás. Tomé malas decisiones, tal vez por proteger más el ministerio a la iglesia, castigué más a mis hijos, fui más injusto con ellos, pero en el tiempo, a todos los que los protegí por sobre mis hijos, no están, no están. Pero ¿sabes quiénes siguen a mi lado? Mis hijos. Y a veces no nos damos cuenta. Y mis hijos se equivocan como todos. ¿Sabe cuál es el peso mayor? Ay, que tú eres el hijo del pastor, tú eres los hijos del pastor. Y es más duro para ellos. Y se equivocan, se equivocarán. Pero el principio importante acá es la gracia. Cuando vino el pródigo, ¿esperó el padre las excusas? Sencillamente extendió sus brazos y le abrazó con amor. Porque eso es. Pero tiene que haber reflexión. Y yo quiero que usted reflexione en su vida. Lo que te está pasando, lo que te ha pasado, las decisiones en tu vida, las consecuencias que hay. Tienes que evaluarla porque si no, no vas a crecer y Dios jamás te va a usar. Y que es triste llegar al cielo con las manos que vacías. Porque si tú sigues siempre teniendo dificultades y siempre son los otros, creo que no son los otros, creo que eres tú. Reconocimiento, remordimiento, arrepentimiento, reflexión, para que luego haya ¿qué? Reasignación. Es decir, una segunda oportunidad. ¿Qué dice Jonás 3? Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pedro se había jactado de su amor incondicional por el Señor. Yo voy contigo, bebo lo que sea, hago lo que quiero, mato a quien quieras. Pero ni bien después de esas palabritas, porque usted puede hablar mucho, yo soy fiel, yo amo al Señor, yo aquí, yo acá. Tus hechos demuestran lo contrario, tu fidelidad y tu constancia. Tu respeto a la obra, tu respeto a tus líderes, tu respeto al Señor. Evidencia lo que realmente eres. Palabras son palabras. Y no hay más. Y yo creo que si hay una crítica de parte de Dios es que el pueblo está lleno de palabras y pocas acciones. Pero Dios es experto en segundas oportunidades. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, esperó a los discípulos en la orilla de la playa haciendo un asado de pescadito. Y cuando Pedro oye
que es su maestro, no espera que la barca llegue a la orilla. Se lanza y sale nadando, no sé si corriendo, porque quiere ser el primero para estar con el Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Señor, ¿por qué me preguntas tanto? Tú sabes que te amo. ¿Pero qué había ocurrido antes? ¿Qué había ocurrido antes? Él falló. Él fracasó. Él no merece otra segunda oportunidad. ¿Pero qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, cuida mi obra. Y ese hombre predicó y 3,000 se convirtieron. Y volvió a predicar y 5,000 más se convirtieron. Y llegó a Samaria y le puso la mano a todos los samaritanos que se habían convertido. Y llevó el mensaje a Cornelio y entran los gentiles. Y Dios lo usó. Ya no tiene las llaves. Hoy las tiene la iglesia. Hoy tú y yo predicamos el evangelio. Pero ¿qué hubo? Hubo una segunda oportunidad. Es interesante. En esa segunda oportunidad Jonás fue comisionado para una nueva campaña. Déjame decirte algo, lo vamos a ver la próxima semana. La campaña más grande de la historia del cristianismo. No hay otro predicador como Jonás porque se convirtieron desde el mayor al menor. Hasta los animales se convirtieron. Tremendo avivamiento. Al asesino Dios le dio otra oportunidad. Le entregó en sus manos las tablas de la ley a Moisés. Y David fue el dulce cantor de Israel, que es del único que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, dicen qué cosa. Ese hombre tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Pero algo tiene que ocurrir. Salmo 19, verso 12. Observa lo que dice. Libro de los Salmos, capítulo 19. Mira el verso 12. Quiero que tú te preguntes esto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pregúntale hoy al Señor en el silencio de tu corazón. Muéstrame, Dios, lo que yo no veo. Tu soberbia, tu arrogancia, tu incredulidad, tu mundanalidad. Mírate a ti mismo, no mires a nadie más. Mírate a ti mismo, tú y el Señor. Pregúntale, muéstrame lo que yo no veo. Házmelo ver. ¿Dónde está? Líbrame de lo que me son ocultos, que no estoy viendo. Observa verso 13. ¿Qué dice? Preserva también a tu siervo. ¿De qué? De la soberbia. Porque la soberbia, escúchame bien, tu soberbia, mi soberbia, no nos va a permitir ver lo que está mal. Y si no lo veo, no hay segunda oportunidad. Termino con dos cosas más. Dios tiene dos tipos de gracia, porque Dios actuó con Jonás, con gracia y con misericordia. Amén. Con misericordia, porque no le dio lo que merecía. Y con gracia, porque le dio lo que no merecía. Dios tiene una gracia restauradora. Amén. Yo lo digo porque Dios me dio a mí una segunda oportunidad, no sé a usted. Pero tal vez hoy es el momento de esa segunda oportunidad, de ese segundo compromiso. Dios, su gracia puede ser restauradora y su gracia también puede ser restrictiva. Cuando Dios, a pesar de que la busques, como hizo Esaú, aún con lágrimas, ya no pudo obtener la primogenitura, porque había sido dada a otra persona. Es cuando Pablo dice, yo mismo venga a ser eliminado. Aunque quiera seguir en la carrera del testimonio del servicio, Dios dice no. Pero antes que eso, Dios siempre te dará ¿qué? Una segunda oportunidad. Amén. Inclinemos nuestros rostros, por favor, y cerremos nuestros ojos. Cabezas inclinadas, rostros cerrados. Tengo la pregunta para ti.
¿Dónde está lo que Dios ha mostrado a tu vida? ¿Le has preguntado dónde está? ¿Dónde estás? ¿En qué estás fallando? ¿Qué necesitas cambiar? Estás en esa etapa que Dios está tratando con tu vida, estás en ese proceso, Dios está captando tu atención, hay disciplina en tu alrededor, las cosas no están funcionando bien o aún tienes que esperar más tiempo para llegar al fondo. La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis más vuestro corazón. Si usted hoy tiene cosas que arreglar, hágalas hoy en el nombre del Señor y siga adelante. Pon en orden tu casa. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y por la reflexión, Señor, de tu palabra. Añade tu bendición a lo que hoy hemos considerado. Pedimos tu gracia, tu bendición, a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.